En línea Ricardo de Tito. Vos sabés, una de las cosas que me pone contento es que al fin me aprendí el nombre. Ya no le digo Roberto. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, tempranito leímos, me interesó, Rodrigo, en eso, tu columna publicada en Clarín, Las huellas de la memoria y sus días. Contanos un poco ante esta audiencia tu reflexión sobre este tema y sobre esta jornada en particular, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos, por supuesto que recordar una fecha trágica de nuestra historia, que significó el inicio de una época, este, signada por el terrorismo de Estado, pero, un poco hoy quise reflexionar para ver, digamos, las sombras de las huellas que dejó la gestión de la dictadura durante esos 6 años de gobierno, digámosle así, eh, y que han de algún modo permeado al conjunto de la sociedad y que van más allá del hecho digamos, de la represión física que terminó por ahogar, digamos, las perspectivas de una generación más allá de toda otra consideración, digamos, de lo acertado, ¿no? De las tácticas resueltas para Pero, luchar en aquellos años. sí. Y esto, bueno, lo que me preocupa es cuál es donde quise poner el acento, es en qué medida la, los políticos posteriores a, a, a la dictadura militar tomaron como modelo la lógica que hacía funcionar a la junta militar y al poder político construido en esos años, que se basa fundamentalmente en la búsqueda sistemática de enemigos que justifiquen su razón de ser, lo legitimen, ¿no? O sea, la dictadura tuvo primero lo que ellos llamaban la lucha contra la subversión como pri- principal pretexto, sobredimensionando absolutamente el peligro en el que supuestamente, según ellos, estaba el Estado Nacional, cosa que, digamos, eso a todas luces es una exageración. Pero bueno, era el enemigo que se combinaba con otro enemigo que era la corrupción del Estado, los desmanejos de la época de Isabel, y entonces ellos se alzan como los cruzados de Occidente, como las personas que defienden el tradicional modelo nacional, de una nación cristiana y occidental. Todos sabemos que en un año o poco más de un año el tema de los grupos guerrilleros estaba ya absolutamente controlado. Y entonces aparece en el horizonte, en el medio de toda la fiesta por el triunfo del Mundial del 78, aparece otro enemigo, ¿no? Que es el Chile de Pinochet, supuestamente lleno de ambiciones territoriales, cuando en realidad había un pleito que tenía más de 100 años alrededor de tres islas pequeñas en el Canal de Beagle. Argentina defendía un principio bioceánico que no estaba asentado en la literatura diplomática histórica. Pero bueno, el enemigo hizo que el nuevo enemigo, para la gente que no lo sabe, hubo una campaña antichilena. Yo recuerdo perfectamente haber estado en un bar del centro de Buenos Aires tomando un café y que entrara la policía y pidiera documentos a todos los presentes, un bar importante, de estos bares con billares grandes, ¿no? Ujú. Y se llevaron a todos los que eran chilenos, sencillamente por la razón de ser chilenos, se llevaron presos. Este, bueno, hubo movilización de tropas y estuvimos al borde de caer en guerra, una guerra ridícula, pero bueno,
por iniciativa y ofensiva de la Junta Militar Argentina, ¿no? Bueno, felizmente la mediación papal impidió que esto terminara en una barbaridad. Y entonces cuando se despejó el panorama del tema de Pinochet, empezaron a urdir un nuevo enemigo que fue la Inglaterra y el tema de las Malvinas, que finalmente culmina en la guerra del año 82. Entonces yo lo que insisto es que se ha instalado en la política esta cosa de siempre justificar o legitimarse en base a generar enemigos. Los enemigos pueden estar adentro, pueden estar afuera, como hemos visto en estos últimos patéticos 30 días, patéticos digo porque la verdad es que ya llega a un punto en que es casi inexplicable los movimientos políticos que se han producido. Todos, o digamos, o por lo menos en el elenco gobernante, buscan y van cambiando de amigos y de enemigos para justificar lo que van a hacer en función de denunciar a otro como responsable de el caos. Y esta lógica está instalada. Uno se sienta a escuchar noticias y escucha hablar siempre de algún enemigo, que puede ser un enemigo físico, o sea, un grupo político como el Apero Macri, ¿no? Que estaba hace un mes atrás, o 2 meses atrás. Después fue la deuda, que después de la deuda externa se pasó de ser enemigo brutal del FMI a votar no, pero ahí hay un acuerdo. Ahí hay una situación. Y ahora es la inflación, sí, que en realidad la inflación es una manifestación de otros problemas estructurales. La inflación en sí, digamos, es imposible combatirla si no se combaten otras cosas. Seguramente, ¿no? seguramente. Entonces, estamos siempre con campañas de enemigos, que es la misma mecánica que había utilizado la lógica castrense, esto de la hipótesis de conflicto, ¿no? De vivir siempre con la hipótesis de conflicto. Sí, bueno, digamos, no es una exclusividad argentina, pero es cierto y vale la pena ponerlo en foco como, digamos, vos lo ves como una suerte de herencia cultural, digamos, ¿no? Como que instaló un modelo de referenciación, en definitiva, lamentable y triste, por cierto, pero que yo diría que es un plexo de acción e ideas que es común al pensamiento autoritario, ¿no? Es decir, digamos, el mismo criterio que utilizó Hitler, idealizó un enemigo interno o mundial, que era la condición de la confesión judía, instaló la idea del Lebensraum, y en el Soviet todo aquel que no adhería a los predicamentos del partido terminaba en Siberia o en la prisión de Lubyanka, ¿no? Digamos, como una idea de estructura, de construcción de poder sobre los demás. Bueno, pero es una lógica que tiene lógica, digamos, en el ámbito castrense, no en el de la política. O sea, en el campo militar es lógico que uno, digamos, tenga hipótesis de cuáles serían los posibles enemigos, digamos. Para eso se arman los ejércitos. Pero no es la lógica de la política. Si la lógica de la política se traslada a eso, pasa lo que vos decís, José Luis. O sea, esto termina siempre en pogroms o en guerras como la que estamos viviendo actualmente, que no es una guerra, es una invasión. Porque la invasión criminal de Putin a Ucrania. Llamar la guerra es poner en términos iguales a los dos bandos, cosa que no es así. Así es, absolutamente. Yo me resisto a usar la palabra guerra. Es justamente Putin construyendo un enemigo por razones geopolíticas, de esto podemos discutirlo, pero la realidad es que trata de convencer a toda la población rusa que Ucrania es la responsable de buena parte de sus males o una amenaza para su bienestar. Así es. Y esta forma de pensar es la forma de pensar con que lamentablemente se ha teñido toda la política. Es muy difícil escuchar a alguien que no encuentre, que uno lo encuentre con argumentos propositivos. ¿Me explico? Tal cual.
Tal cual. Te agradezco como siempre, un abrazo a la distancia, muy amable, gracias. Bueno, que tengas muy buen día. Un Bueno, abrazo. el historiador Ricardo de Tito.